Buenas tardes para todos. Eh, bueno, en nombre del grupo Propet y su semillero 100, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, como decía Jaime, de reflexión en torno a la enseñanza de las matemáticas. Esperamos que se generen reflexiones que nos ayuden a ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes y de este modo mejorar la educación matemática. Agradecemos muchísimo al doctor Rodolfo Falla y a todos los que se encuentran en esta sala, que estamos convencidos que comparten esa misma preocupación por ofrecer estas mejores oportunidades que les he mencionado. Sean todos bienvenidos y que este sea un espacio que nos inspire y que nos conlleve a transformar nuestras prácticas. Bienvenidos. Primero agradecer la invitación a Jaime, ¿verdad? Que muy atentamente desde hace meses me dijo, ¿verdad? Me habló del semillero y yo le dije, claro que sí. Después tuvimos ahí como un enredo de las fechas, ¿verdad? De horarios y todo, pero ya estamos por acá y le agradezco muchísimo la invitación. De igual forma a Sandra por las palabras que mencionó ahora al inicio y muy contento de ver bastantes caras por acá, conocidas, Tulio, Mabel, etcétera. Espero que por allá se encuentren todo muy bien. Acá ya pasó como la hora del café. Ya estamos más o menos atardeciendo. Entonces, bueno, antes de iniciar les quiero mostrar un poquito. Esta es como la finca 1 de la Universidad de Costa Rica. Esta es la Escuela de Matemática, segundo piso. Y bueno, ya aquí está a las 5:30 de la tarde, ya está oscureciendo. Van a ver ahí, conforme va pasando el tiempo, ya va a ir oscureciendo poco a poco. Me permito compartir por acá. Vamos a ver. Me avisas, Jaime, si estás viendo por ahí. Sí, entonces el título le llamé Modelación de las funciones, un diálogo con los obstáculos epistemológicos. Un poquito lo que les voy a poner en contexto. Eso se desarrolló, no fue tal cual una investigación, fue como tipo, voy a disfrutar un poco de esa teoría mientras estoy trabajando con los estudiantes, obstáculos epistemológicos y lo que es la modelación en la educación matemática, en un curso que se llama Didáctica de las Funciones, que fue el año pasado. Y a partir de eso, pues se llevaron a cabo experiencias de algún fenómeno que ahorita les voy a mencionar con estudiantes y luego con profesores, estudiantes en formación, ¿verdad? Que son formación de profesores y ya profesores que están en el campo laboral, también se llevó a cabo esas propuestas y se recolectaron ciertas evidencias. Vamos a ver si puedo pasarlo. Muy bien, quiero iniciar, espera para ver, porque no sé si se pasó, espera para ver. Sacó un poquito lento esto. Así, ya por acá, ahí. Quisiera iniciar con una anécdota. Pensamos que todo tiene un comportamiento lineal. Me ha pasado a mí, le ha pasado a mis estudiantes, le ha pasado a profesores, le ha pasado a mucha población, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa necesidad de encontrar un patrón de aquello que no podemos manipular con el tiempo. Es decir, si yo el crecimiento de algún fenómeno o veo, por ejemplo, cómo se comporta la trayectoria de cierta partícula, siempre nos gustaría como tratar de predecir en qué momento va a estar después de un tiempo, ¿verdad? Entonces, así cuando uno observa fenómenos como un vaciado de recipientes, como el crecimiento celular o la caída libre, pasa mucho y está reportado en la literatura, en la educación matemática, que uno tiende a pensar que todo es lineal. Me imagino que a cada una y a cada uno de ustedes también les ha pasado, ¿verdad? No, sí, claro, viene cayendo algo, viene como un comportamiento lineal. Bueno, lineal que la altura, porque lo pensaría un poquito más, que el crecimiento el crecimiento celular, también es como lineal, porque de una salen dos, de dos salen cuatro, sí, es como algo lineal, y no, sabemos que es exponencial, y así con otros fenómenos más. Entonces siempre tenemos la necesidad de encontrar una regla proporcional a todo lo que observamos en movimiento. Parte de mi visión teórica. Yo crecí, como le comentaba el profesor Tulio,
Mi vida académica fue en Sinvesaf, en Ciudad de México, la maestría y el doctorado. Y de ahí tuve la oportunidad de estudiar con Ricardo Cantoral, quien fue mi asesor, y también quien, con otros colegas, Rosa María Farfán, Francisco Cordero, Gisela Montiel y otros más, trabajaron la socioepistemología. En particular, tiene una línea de investigación que es el pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, esa es como la visión teórica que yo tengo. Sin embargo, en esta presentación no les vengo a hablar muchísimo, no les vengo a hablar de socioepistemología, solamente lo que está en esta diapositiva, pero para que entiendan un poco la visión con la que uno está trabajando. Porque así, a partir de eso, se crean diseños de situaciones de aprendizaje, pero tratando de estudiar algunos aspectos que la teoría menciona. Muy bien, empecemos con un ejemplo, que ese ejemplo fue el que me apasionó y en realidad me atrapó a que estudiara yo la teoría socioepistemológica, la matemática educativa. Me acuerdo que salió en el examen de admisión para entrar a Sinvestaf y me acuerdo que en el segundo semestre Ricardo Cantoral lo colocó en una pizarra y como no había criterio, no supimos cómo desarrollarla. Ese sería el ejemplo, nos colocaba en el trazo de una función, que es la que está aquí en rojo, a ver si ven como el apuntador. Y pues nos preguntan varias cosas, ¿verdad? ¿Dónde la función es positiva? Entonces uno puede responder, claro, es positiva en ese rango de acá, es positiva en ese intervalo de acá y es positiva en ese otro intervalo de acá. Entonces uno puede responder fácilmente. Luego hay una segunda pregunta, ¿dónde la primera derivada es positiva? Entonces uno recuerda, bueno, primera derivada positiva. Claro, cuando es la función creciente. Entonces en esa parte de acá y en esa parte de acá. Luego, ¿dónde la segunda derivada es positiva? Entonces uno recuerda, bueno, es positiva cuando es cóncava hacia arriba. Entonces uno recuerda como que esa parte de acá y algún puntito por aquí y un puntito por acá y esa parte de acá. Es cóncava hacia arriba. Perfecto, ya ahí están las reglas. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde la tercera derivada es positiva? Y ya uno se queda como tercera. Si a mí en la universidad o en el colegio me enseñan un criterio para la primera y la segunda, la tercera no, esa no. ¿Para qué la tercera? No, pero necesito que me respondas. ¿Dónde la tercera derivada es positiva? Ya si uno no tiene desarrollado lo que es parte del pensamiento y lenguaje variacional, no va a poderlo responder. O más bien, si uno tiene una centración en lo que es el objeto matemático, ¿verdad? En sí, que son los teoremas donde la primera y segunda derivada se hace cero, son positivas o son negativas. Entonces, ese primer ejercicio pues me cautivó. Yo dije, mira, me interesa porque me gustaría cambiar mi relación con el conocimiento matemático escolar, tener otra relación con ese conocimiento. Entonces es ahí donde empiezo a estudiar un poco lo que es el cambio y la variación desde el pensamiento y lenguaje variacional en la socioepistemología. Y en esa teoría se le da igual importancia a estudiar el cambio cualitativamente como cuantitativamente, planteando preguntas en nuestros diseños de qué cambia, cómo cambia, cuánto cambia. O hacer válidos argumentos como, mira, este fenómeno crece cada vez más. Si me dice que crece cada vez más, es que me está dando dos señales. Me está hablando sobre la primera derivada porque crece y cada vez más porque es la segunda derivada. Es como decir, crece creciendo o crece cada vez menos, ¿verdad? Que la primera derivada positiva y la segunda derivada negativa. Crece cada vez menos. Es como que si fuera creciendo, pero cóncava hacia abajo. Crece cada vez menos. Entonces, todos esos argumentos los reportamos como variacionales y son sumamente ricos para poderlos analizar en una puesta en escena. Después, esa postura teórica me permite estar centrado en prácticas más que un objeto matemático. Consideramos igual de importante el objeto matemático, pero centramos, es como cambiarle el foco a la cámara. Voy a poner la atención de mi mirada a las prácticas que me van a ayudar a construir ese conocimiento matemático. Por ejemplo, cuáles están reportadas en la literatura, lo que es el comparar, estimar, construir unidades de medida, equivaler, seriar, que es como tipo encontrar patrones, predecir, inferir, etcétera. Un montón de prácticas más que me van a ayudar a mí a proponer preguntas en una situación de aprendizaje. Y después, algo que es una herramienta teórica que nos puede ayudar como a analizar lo que está ocurriendo, es esta organización de prácticas. Y vean qué bonito es esta organización de prácticas, porque yo lo relaciono mucho con lo que hacemos como docentes. Yo lanzo una pregunta en la pizarra y todos los estudiantes, ¿verdad?, de matemática y todos los estudiantes agarran lápiz y agarran un cuadernito y empiezan a resolver.
y empiezan a borrar. No, no era así. Empiezo otra vez a escribir y otra vez a borrar. No, no, que no era así. De ahí estamos ubicando a la persona estudiante en un nivel acción, porque están saliendo ideas, están saliendo bastantes ideas para poder tratar de responder a lo que se le preguntó en la pizarra. Es nivel acción, tal como lo menciona Piaget desde su enfoque teórico. Después, cuando yo le pregunte a los estudiantes, a ver, jóvenes, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, esa persona agarra la hoja con el montón de acciones que ha hecho ahí, tal vez que ordenó datos, tal vez estimó o hizo cierta estimación de algo. No sabemos qué fue lo que hizo, pero hay un montón de ideas aquí desordenadas en esta libreta. Entonces, la persona dice, bueno, ahora quiero explicarlo. Entonces ya lo empiezo a ordenar. Ah, sí, 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 y lo empiezo a explicar. Entonces, hay un orden de acciones, pero es porque tiene una necesidad social, ¿verdad? De explicar al mundo lo que uno está haciendo. Más que todo como el estilo Vygotsky. Ahí estamos en un nivel de actividad. Y después, cuando las demás personas están escuchando a esa persona que expuso, ¿verdad? Las ideas, dice, mira, qué raro, yo lo hice diferente, ¿no? Pero sí le estoy entendiendo la idea. Mira qué curioso. Y empieza a haber un lenguaje entre todas las personas involucradas, es donde pasamos a hablar de una práctica socialmente compartida. Ese tipo de dinámicas que se pueden observar día a día en la calle, comprando cosas, ¿verdad? O en el mercado, hasta en nuestras propias aulas, es lo que llamamos una organización de prácticas. Centrar la atención en prácticas. ¿Cuáles? Todas las que dijimos anteriormente, comparar, estimar. Y este modelo nos ayuda para caracterizar la actividad matemática que la persona realiza. Vamos a ver si se pasa, Isa. Ahora, quisiera hacer una pregunta para todos y ojalá que puedan activar los micrófonos y responder. ¿Qué es la modelación para ustedes? Soy todo oídos para escuchar qué dicen. ¿Qué es la modelación para ustedes? Y si escriben en el chat, Jaime, ahí me ayudas con las respuestas. Demos un tiempito ahí para que puedan pensar un poco. ¿Qué es la modelación para ustedes? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es la modelación para ustedes? Bueno, yo me engancho, Rodolfo, no sé si me escuchan. Tuve Sí, problemas, Pamela. Qué gusto, qué gusto. problemas al inicio que no escuchaba nada y no sé, me sacó la compu. Para mí es el trabajo con la modelación matemática, la voy a mirar desde la matemática, el trabajo con matemática que nos permite describir para luego manipular y trabajar con situaciones que desde mi perspectiva estaría bueno que sean de la vida cotidiana. Yo sé que en educación matemática también uno dice que modela cuestiones intramatemáticas. Yo asocio la modelación con modelar situaciones en contexto extra matemático. Es donde para mí hay como más cosas interesantes para hacer sin dejar de lado lo matemático, pero lo matemático es como intramatemático y entonces yo no le pondría el mote de modelación. Para mí, hacer una representación es representar, va a ir la redundancia, representar matemáticamente una situación del contexto en cualquier registro. Con cualquier No registro ahí. necesariamente en el registro algebraico, como acaban de decir, es en cualquier registro, sea desde el coloquial para adelante, en cualquier registro. Perfecto. Muchísimas gracias, Tulio, y a los demás que participaron. Ah, está bien, Giancarlo, sí, Giancarlo, ¿verdad?
Bueno, una modelación puede ser ese lenguaje también analógico y convertirlo ya codificado, transmitirlo y la interpretación que puede enviar ese lenguaje algebraico analógico para poder comprenderlo. Desde el punto de vista, si es matemático, bueno, la pregunta es modelación, no habla de modelación matemática, pero la modelación vendría siendo para mí la parte analógica transformada desde el punto de vista signo, símbolo y que se puede entender según los códigos preestablecidos para su discusión, para su comprensión. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, eso, bueno, me parece muy interesante, ¿verdad? Porque todos los conceptos, todas las definiciones que han dado, porque les comento una vez que estuve en un aula con la doctora Ruth Rodríguez en el TEC de Monterrey. Ella desarrolló una clase de ecuaciones diferenciales con circuitos eléctricos en una clase, y así los explicó a los estudiantes, una clase de modelación. Llevó todo el equipo necesario con circuitos eléctricos, ya sabrán, ¿verdad? El protoboard, que es como la pizarrita donde uno coloca el circuito, los LEDs, capacitores, resistencias, inductores, ¿verdad? Lleva toda esa parte. Se hicieron grupos y todo lo demás, y cuando se terminó la clase, bueno, fue una gran experiencia, entra un físico, y el físico dice, mira Ruth, ¿qué estabas dando de clases? Modelación, está enseñando modelación. Dice, yo vengo ahora a enseñar modelación, pero la modelación tuya es diferente a mi modelación. Y yo, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué estará diciendo eso, verdad? Modelación tuya es diferente a mi modelación. En sí creo igual que lo que se vaya a modelar en educación matemática, aunque hay ejercicios que se van un poquito a lo hipotético, ¿verdad? No tan ficticio, sino como hipotético, aceptando varias variables, ¿verdad? Yo prefiero como sea el fenómeno tal cual, real, ojalá, ¿verdad? Que se pueda observar, que la gente pueda como palpar, ¿verdad? Que pueda hacer varias acciones alrededor de lo que se está observando. Muy bien. Ese ejercicio también lo hice con los estudiantes y yo les dije, a ver, busquen ustedes en internet qué es modelación para un matemático o una matemática, para una persona que estudia ingeniería o para alguien que estudia física. Entonces, esas fueron algunas de las definiciones que ellos encontraron. Matemática, representación de un sistema usando matemáticas, como lo que dijeron ustedes, ¿verdad? Y representación puede ser algo geométrico, puede ser algebraico, puede ser algo numérico, tabular, son representaciones. La ingeniería, vean qué bonito lo que dice la ingeniería. Dice predecir, cuantificar, simular, optimizar, analizar el rendimiento de lo que se está estudiando. O sea, como que recalcan mucho las acciones que hace una persona ingeniera sobre lo que se está modelando. Y en física, representar, caracterizar, descubrir, interpretar, validar un fenómeno, ¿verdad? Siempre ellos tratando de que se va a validar ese fenómeno con el real, ¿verdad? Si se hace alguna simulación o algo por el estilo, siempre tiene que calzar con el real. Pero vamos a ver qué sabemos de la modelación en educación matemática. Hay varias personas autoras que trabajan de modelación. Blum y Miss son uno de los primeros en 1991. Arrieta y Díaz, México y Chile, creo que en el 2015 pues trabajaron la modelación en la educación matemática y hay varios, no son los únicos. Villa Ochoa, coterráneo ustedes, ¿verdad? Colombiano, también trabaja la modelación y esas personas, Benvenhut y Hein en 1997 también trabajan la modelación. En particular, Ruth Rodríguez, que es del TEC de Monterrey, ella trabaja la modelación en la educación matemática con el siguiente esquema. Ella siempre contempla un dominio real, ¿verdad? Siempre si es trabajar con circuitos, si es trabajar con algo en movimiento, siempre lleva los sensores y trabaja con las personas ese tipo de fenómenos para que ellos puedan empezar a comprender el fenómeno y llevarlo a alguna modelación. Entonces se considera una situación real que pasa a un modelo pseudo concreto para luego ser interpretado como un modelo físico. Y al tener ese modelo físico, se empiezan a colocar hipótesis sobre qué variables voy a considerar, cuáles no, no, esa es muy despreciable, etc. Pasamos a un modelo matemático. Se hace un estudio de ese modelo matemático y después de resolverlo, se obtienen también los resultados físicos. Esos resultados físicos
se empiezan a confrontar justamente con la situación real, ¿verdad? ¿Qué tanto se acerca? ¿Qué tanto me alejo? ¿Será que fue lo más correcto hacer un sistema de una variable en ese estudio matemático, ocupados variables? No sabemos, ¿verdad? Ya eso depende del grado de cuantificación, constatificación que desee que tenga la persona. Sobre la experiencia, de lo que les vengo a hablar acá en esa parte, no fue algo que investigué en el doctorado ni en la maestría. Yo lo que investigué en el doctorado y la maestría fue algo más sobre la didáctica de las ecuaciones diferenciales, que es algo que me gusta muchísimo, ¿verdad? De un teorema de existencia y unicidad, primero un estudio histórico epistemológico y luego llevar al aula una situación de aprendizaje basado en el estudio epistemológico ya realizado. En ese caso lo que hice fue, mira, me están gustando cómo se interpretan los obstáculos epistemológicos, hay mucho trabajo por hacer aquí en el Departamento de Educación Matemática, pues combinemos actividades. Entonces la experiencia que les vengo a hablar justamente de eso es de comunidades de aprendizaje matemático que desarrolla el Departamento de Educación Matemática acá en la Universidad de Costa Rica, y justamente es ir a trabajar con maestras y maestros o personas docentes en diferentes regiones del país, pero que no estén en la capital, ¿verdad? Es como alejarme de la capital y voy a ir a trabajar con profesores y profesoras dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica. Y también una experiencia en didáctica de las funciones de educación matemática, que justamente por acá anda Dayana y Jeffrey, ellos vieron ese tipo de experimentos, y cuando fui a trabajar con profesores, Dayana me estuvo ahí como atendiendo en cualquier situación que se presentara. Entonces, eso lo realicé en tres momentos que buscan como ubicar las prácticas que yo quiero que adrede vayan saliendo, ¿verdad? Prácticas que ayudan a construir el objeto matemático, y además 3 momentos que cualifican y luego cuantifican el cambio. Entonces, cualifican y luego lo cuantifican. El primer momento le llamé para hacer, es una exploración, una cualificación del cambio, y usando Tracker, que es una simulación que se puede encontrar gratuitamente en Internet. Para profundizar, que ya justamente es comprender el dominio físico y matemático, y para reflexionar cuáles fueron las dificultades y obstáculos epistemológicos que creen que se encontraron al desarrollar esta situación. ¿Por qué obstáculos epistemológicos? En el curso era el tema que teníamos que ver después, o ya lo habíamos visto, no me acuerdo muy claro, pero yo decía, mira, ¿será que la modelación ayuda a contrarrestar todos esos obstáculos? ¿O será que aparecen otros obstáculos nuevos? No lo sabemos. Entonces llegamos a la pregunta, ¿qué obstáculos epistemológicos se les presentaron a ustedes, dado que ya lo estudiaron, en el momento de realizar esta situación de aprendizaje o esa experiencia de modelación? Les voy a comentar que en el primer momento, como yo quería que exploraran, yo planteaba preguntas muy abiertas. Y eso vieras cómo les costó a los estudiantes, porque decían, profe, es que esa pregunta está mal planteada. Y yo, es que lo hago adrede. Profe, no, es que hay varias respuestas. Lo hago adrede. O sea, discutan entre ustedes y traten de llegar a un acuerdo. Uno siempre está acostumbrado a que la pregunta que se da en la pizarra tenga una respuesta esa única, ¿verdad? Tal cual. Sí, algo más centrado acá. ¿Cómo se factoriza esto? Binomio de Newton, se acabó ya, punto. Y no hay como esa postulación de preguntas que le entre curiosidad a la persona que está estudiando. Obstáculos epistemológicos, pero alrededor de la comprensión de la función. Una de las autoras, creo que la principal que trae esos obstáculos epistemológicos es Anna Sierpinska. Ella nació en 1948 y falleció hace poco, en 2023. Para Sierpinska, un obstáculo epistemológico se refiere a las creencias, conceptos erróneos o estructura de pensamiento que impiden a los estudiantes comprender adecuadamente un concepto matemático. Hay diferentes tipos de obstáculos, ¿verdad? Obstáculos epistemológicos que van muy a la par de algo histórico, obstáculos didácticos que van muy a la par de que yo como profesor estoy dando eso y no sé si más adelante puede ser un obstáculo para el estudiante. Por ejemplo, digamos que yo soy profe de primaria y yo les digo a los estudiantes, siempre que ustedes multiplican dos números, el resultado va a ser mayor. Entonces uno dice, sí es cierto, porque 2 por 3, 6, sí es cierto. 10 por 5, 50. Sí, súper bien. ¿Verdad? Entonces multiplico dos números y el resultado siempre es mayor. Luego, cuando llegan a secundaria y empiezan a ver operatividad con números racionales y les ponen un medio por 2,
Entonces dice 1/2 por 2. Ah, no, caray, esa regla no era tan cierta, porque 1/2 por 2 da 1 y 1 es más pequeñito que el 2. Entonces no siempre multiplicar dos números obtengo resultado mayor, ¿verdad? Eso se llama un obstáculo didáctico. Si yo como profe trato de mencionar algo que más adelante le puede como chocar, ¿verdad? Como, ah, no, qué raro eso que están diciendo, ¿no? Yo creo que es otra cosa, ¿verdad? Pero en ese caso vamos a hablar de los obstáculos epistemológicos, que Sierpinska hace un trabajo sumamente extenso y muy bueno sobre los obstáculos que ella ha encontrado a lo largo de la historia. Lamentablemente ya falleció, pero tenemos todo su legado. Los obstáculos los viene reportando de esta forma. Las matemáticas no se enfocan en problemas prácticos. Es como una creencia que puede convertirse en un obstáculo. Recuerden que Mabel dijo, me encanta salir al plano metamatemático. Es decir, como me salgo de la matemática y trato de analizar algún fenómeno para volverlo a traer acá. ¿Verdad? Para muchos, el hacer eso es no hacer matemática, ¿verdad? Porque tiene que ser esa matemática rigurosa y estricta y demostrativa. Bueno, eso nos da a entender un obstáculo número 1. El 2, las técnicas computacionales utilizadas para producir tablas de relaciones numéricas no son dignas de ser un objeto de estudio en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una tabla y yo estoy tomando datos, mira, estoy observando cómo está cayendo esa ardilla del árbol. Qué pecado la ardilla, pero digamos, voy observando la ardilla, le tomo un video, tomo datos, ya puedes decir más o menos cuál es el comportamiento de la caída de la ardilla. Pero para muchos eso puede no ayudar, ¿verdad? Esas técnicas computacionales. 3, la variabilidad en los cambios del fenómeno. Reconocer cuáles son variables y cuáles son constantes es algo que nos podría provocar un obstáculo epistemológico. Las cantidades conocidas y desconocidas versus variables y constantes, lo que les decía. Las funciones surgieron a partir de la geometría analítica, sin embargo, en ese contexto no hay gran relevancia en qué variable es dependiente e independiente. Eso fue algo que se presentó mucho cuando yo les preguntaba qué variable creen ustedes que es dependiente, cuál es independiente, entonces quién, el tiempo, qué, ¿verdad? Había como ese tipo de dudas. 6, en el Renacimiento la modelación de los fenómenos físicos a través de la matemática experimentó un auge. Sin embargo, debido a las concepciones griegas de números, únicamente racionales y magnitudes, se chocó con una barrera, ¿verdad? Todo lo que se trabajaba con ese tipo de interpretación de fenómenos era como tipo números naturales y tipo números racionales. La filosofía pitagórica del número, todo es un número, ¿verdad? Si yo estoy analizando algo, la caída libre, entonces el comportamiento que tiene es un número. Todos pensamos que es un número. 8, las leyes físicas y funciones matemáticas no tienen nada en común, ya que pertenecen a diferentes dominios. Imagínense lo que es pensar eso, que la física no tenga nada que ver con la matemática para su construcción. Si es lo que al final nos da garantía de por qué usamos ese tipo de aplicaciones. Bueno, eso puede ser un obstáculo también epistemológico. Esos obstáculos, ¿cómo se obtienen? No fue que un día Sierpinska se sentó y dijo, ay, mira qué belleza, yo creo que ese va a ser un obstáculo. No, sino que ella tuvo que leer varias obras matemáticas de esos años y ver cómo, mira, que por qué la persona está diciendo esto, ¿verdad? Ir como tratando de recolectar para dar evidencia de cierta información y entonces lo plasma en ese artículo con diferentes obstáculos epistemológicos. Pero hay que tener gran diferencia entre dificultad, un error y un obstáculo, ¿verdad? Porque yo digo, es que mis estudiantes presentaron un obstáculo. Ay, carajo, ¿y cómo obstáculo? ¿Dónde lo investigaste? ¿Qué hora estudiaste? ¿Verdad? Entonces eso puede que, como es, ya eso es como la seriedad de un obstáculo epistemológico, mejor llamarle como una dificultad al estudiante. Después, la posición privilegiada del concepto de proporción. Todos queremos encontrarle una proporción. El 10 y 11, que los pusimos como unidos, una creencia respecto a los métodos matemáticos formales, concepción de que únicamente las relaciones descritas con fórmula analítica se pueden llamar función. Si aparece otra representación, para esa persona podría ser no una función, ¿verdad? Tiene que ser algo analítico, hay algo que sea algebraicamente escrito. Concepción de que la definición de un objeto determina el objeto y funciones como frecuencia. Son los obstáculos epistemológicos. No, aquí faltan 3. Coordenadas de puntos son segmentos, no números. Es decir, como cuando yo voy colocando puntos y después lo trato de unir y son como, me quedan como segmentillos.
Concepción de la gráfica de una función. Los estudiantes conciben a la función como una figura geométrica y no como una relación entre variables, ignorando el hecho de que la función puede no definirse en un punto. Y la 16 se refiere a un obstáculo epistemológico relacionado con la concepción de variable. Este obstáculo surge cuando los estudiantes ven las variables como números cambiantes en lugar de entenderlos como representaciones de relaciones funcionales o cambios entre cantidades. Muy bien, algunos de los resultados con los estudiantes. Yo les implementé una situación de la rampa, les dije cómo era el comportamiento, les coloqué preguntas abiertas, etc. Entonces fueron como muchos contrastes para ellos, porque decían que las preguntas no estaban planteadas, luego tomaban datos, luego discutían cómo tomar esos datos, luego discutían si una tabla, no, mejor damos la función. Bueno, hubo mucha discusión. De los 19 estudiantes, ahí están como los que se recolectaron, ¿verdad? De qué obstáculo se presentó, cuál no, etc. El obstáculo 13 se manifiesta cuando los estudiantes ven a las funciones como puntos discretos al tabular datos. Creo que fue el que más se presentó, el 13. Sí, efectivamente, el 13. Ignorando la continuidad que existe entre ellos. El obstáculo 13 se relaciona con la falta de percepción de la variabilidad de fenómenos reales, donde los estudiantes pueden considerar distancias recorridas como cifras fijas, sin entender el cambio con el tiempo. El obstáculo 10, que también se presentó, implica que prioricen métodos formales para la comprensión conceptual, centrándose en reglas sin entender su significado. Y por último, uno de los obstáculos que también se presentó más fue el obstáculo 8, que refleja la creencia de que las matemáticas y las leyes físicas son dominios separados. Vea qué fuerte eso. Muy bien. Esa situación, ¿qué fue lo que dice? Bueno, usé Tracker. Tracker se usa muy sencillo. Ustedes agarran el teléfono, digamos que el teléfono ustedes toman un video de la rampa, digamos que esa es la rampa, le ponen un fondo, ¿verdad? Ojalá que un fondo que haga contraste, y luego le pueden poner una bolita y van a tomar un video de cómo la bolita cae. Y con el tracker ustedes pueden ir como agarrando datos. Habían estudiantes que usaban reglas, ¿verdad? Entonces decían, mira, en ese segundo tiene tanta distancia, en ese segundo tanta distancia. Y ahí empiezan a observar como un tipo de comportamiento. Entonces, curiosamente, cuando se lleva a esta situación, él les preguntaba también que cómo cambiaba, ¿verdad? No les preguntaba cuál era el comportamiento de una vez, sino que les daba esa parte para que examinaran lo cualitativo del cambio y la variación. Curiosamente, uno de los 9 profes asegura que se presentó, uno de 9 profesores asegura que se presentó y no pudo superar los obstáculos de posición privilegiada a la proporcionalidad, así como no despegarse de los métodos matemáticos formales, porque para ellos decían, eso no es como matemática, ¿verdad? Uno de esos 9 profesores. Nuevamente, el obstáculo 13 fue el que más se presentó y aseguraron poder superarlo, ¿verdad? Que es funciones como puntos discretos al tabular datos, que lo que colocaban eran varios puntos y después lo que hacían era colocar como segmentillos, ¿verdad? Para graficar esa función. Después, el obstáculo 2 ni siquiera se presentó sobre la funcionalidad de tabulación de datos de la modelación. Algunas reflexiones sobre esto. Ahí ustedes pueden observar algunos dibujos que hicieron las personas estudiantes. Rachel en particular, me gustó mucho el dibujo que ella colocó, porque vean que hay una rampa y hay una bolita. Ella lo hizo así, ¿verdad? Tal cual. Yo le decía, bueno, ahí que estoy viendo, Rachel, ahí yo estoy viendo pensamiento y lenguaje variacional. Y me decía, ¿por qué, profe? Porque ella coloca rayitas, no sé si las pueden distinguir acá, como dando a entender como la velocidad. Aquí coloca una bola, luego le está otra bola y otra bola. Pero vean que aquí está colocando 2 rayitas, 3 rayitas, 4 rayitas y 5 rayitas. Y yo le pregunté, Rachel, ¿qué significa eso? Ah, profe, es que la bolita cada vez lleva una velocidad mayor. Y yo, vea lo que me acabas de decir, me acabas de hablar de 2 derivadas. Lleva una velocidad cada vez mayor. Entonces, esas rayitas que están ahí me representan la primera y la segunda derivada. Y algunos comentarios, y vean que también usaron registros, ¿verdad? Como qué datos voy a tomar, etcétera. Entonces, algunas reflexiones.
los estudiantes vieron la modelación como una oportunidad para construir, en este caso, la función cuadrática, pero al mismo tiempo se mostraron incómodos en abandonar la matemática formal que han aprendido en los colegios, y no solamente ahí, sino también en la universidad, porque está muy algerizada la matemática. Entonces, si yo estudio funciones y me voy a otro plano que no sea lo algebraico, alguien podría decir, no, ahí no están estudiando lo funcional, ¿verdad? 2. Encontraron limitaciones al enfrentarse a tareas que requerían discutir una diversidad de ideas, lo que generó un poquito de desagrado, especialmente cuando se trataban de preguntas no escolarizadas. Hay algo que también investigué que se llaman problemas inversos en educación matemática, y esos problemas me gustan porque uno plantea mal, adrede, una pregunta en clase y los estudiantes empiezan a hacer discusión, etcétera, hasta que empiezan a dar condiciones a la pregunta que yo como profe di para que se entendiera mejor, por ejemplo, y dan la respuesta. 3. Sus debilidades en el conocimiento de propiedades físicas, lo que dificultó su capacidad para conectar conceptos matemáticos con contextos reales. Sí decía muchas veces, profe, si hubiera estudiado física lo hubiera entendido un poquito más, pero es que no, definitivamente no hemos estudiado física. Y pues acá algunas referencias bibliográficas de Ruth Rodríguez y Quirós, que traen el rol de la experimentación en la modelación matemática. En serio, el modelo de ella me gusta bastante, ¿verdad? Cómo lo desarrolla. Y por último, a esta diosa de la educación matemática que ya no está con nosotros, pero que hizo grandes aportaciones, Ana Sierpinska. Y ahí también está la referencia porque si lo quieren encontrar. Y pues muchísimas gracias por su atención. Ahí está el correo electrónico y quedo atento a comentarios y a dudas en esa presentación. Buenas tardes, profesora, la escuchamos bien. Bueno, solamente, a ver, tengo como unas 2 preguntas. La primera, cuando se hace la experiencia que nos mostraste, ¿cierto? Estaba realizada para estudiantes de formación de un programa que es de educación matemática o de matemáticas, o estaba dirigida a qué población así en específico. Porque cuando tú dices de que no tenían unas buenas bases en física, entonces ahí aparece un obstáculo, ¿cierto? Claro. Entonces, si ese es un obstáculo porque se hizo en estudiante de formación en matemáticas. ¿Era claro, solo de matemáticas? No era solamente, es como, se aplicó a 2 poblaciones, ¿verdad? Una que fue como la parte experimental que se presentó acá, y la otra ya profesores que están ejerciendo en Costa Rica. Fueron a las 2 partes y se presentaron como obstáculos muy similares. A los que están acá al menos estudiando, es como le llaman ustedes en Colombia, licenciatura en matemáticas, que entiendo que es docencia en matemática, ¿verdad? Profesorado. Nosotros le llamamos acá a licenciatura en educación matemática y están en 3er año de carrera. Aquí se separa por semestres. Entonces están en el 3er semestre, en el 3er año, terminando el 3er año, pero curiosamente en ese programa no hay ningún curso de física, nada de física. Y en la formación de otras universidades, la física que se presenta es muy poca, en una licenciatura en docencia de la matemática. Entonces, y en las privadas, en las universidades privadas, que es como la mayor competencia que tenemos acá en Costa Rica, porque gradúan bastantes docentes en privadas, en universidades privadas, tampoco salen con, y si en las públicas salen sin física, en las privadas salen todavía más sin física. Entonces, ese obstáculo que usted notó, profesora, se seguirá presentando si no hay una reflexión con la parte estudiantil en la formación inicial en cursos de física, ¿verdad? Que yo creo que es importante para entender otros fenómenos que se ven en cursos como ecuaciones diferenciales o la modelación como tal en didáctica de las funciones. No sé si le respondí bien. Disculpa, sí. La segunda pregunta es, ¿existió algún profesor con el que se hizo esa experiencia ya? No estudiantes de información, sino profesores que estaban dando clases en secundaria allá en Costa Rica. Sí, fueron a 9 profes que se les implementó. Entonces yo te hago, o sea, como una pregunta.
no hubo una posibilidad de generar con esos profes que ellos generaran en esa población estudiantil una mirada, ¿cierto?, de la modelación, ¿verdad?, como un proceso donde se viviera la interdisciplinariedad y se trabajara con el profe de física de su colegio. Eso hubiese estado genial. O se tradujo solamente para matemáticas, la clase Eso, de matemáticas y ya. sí, eso hubiese estado genial porque fue una clase que nos invitaron a nosotros acá en la Universidad de Costa Rica para ir a trabajar con profesores. Entonces no tuvo tal seguimiento como tal. Pero esa idea que usted está mencionando, profesora, son de las investigaciones que a mí me gustan, ¿verdad? De que, ¿por qué no hacer algo interdisciplinar? Y que el profesor o profesora de matemática trabaje con el docente o la docente que estén dando física, ¿verdad? Y así podría hacerse hasta con biología, otro tipo de fenómenos. No se hizo en ese estudio, ¿verdad? Porque no es tal cual la investigación que estaba desarrollando, era como, vamos a disfrutar esto en ese momento, ¿verdad? Para presentarlo luego con colegas, pero esa parte sería buenísimo. Yo creo que son investigaciones que tienen que andar por ahí, ¿verdad? De buscar lo interdisciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Bueno, ahí voy. A mí me encanta escucharte, Rodolfo. Vos ya sabés eso. Me recordaba tu presentación una frase que escuché por ahí que decía que los obstáculos epistemológicos uno no los puede evitar, pero los didácticos debería evitarlos. Debería, bueno, sí. Eso habría que tratar de hacer todo lo posible para que no pasen. Lo que quiero saber es cómo se da la situación ahí en Costa Rica sobre actividades que dicen ser para modelar matemáticamente, pero que en realidad ya vienen todas modeladas, traen la fórmula, está todo el problema simplificado, fórmulas que son un invento absoluto, que no tienen nada que ver con nada. Eso acá en Argentina pasa mucho, no sé si por allá también. Sí, igualmente, un gusto escucharte, Mabel. Y veo que está haciendo como calor allá en Argentina, ¿verdad? También. Terrible. Estos últimos 2 días acá ha estado terrible. Ah, sí, a hidratarse bastante entonces por allá. Sí, vieras que acá, a nivel del Ministerio de Educación Pública, hay libros que presentan, bueno, y es uno de los ejes que el Ministerio de Educación Pública promueve, ¿verdad? Que la modelación matemática sea utilizada para el aprendizaje de la matemática en nuestros estudiantes de 13 años a los 17 años, ¿verdad? Que es como la parte de secundaria y preparatoria o el bachillerato. Sin embargo, tal cual como usted lo menciona, ¿verdad? Nos presentan una aplicación y una vez ya viene la fórmula de mágicamente ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que como le meten la parte contextual, entonces como que ahora tratan de involucrar el contexto, ¿verdad? Entonces hay problemas de modelación, pero yo siento que son, dirían desde la parte de socioepistemológica, ¿verdad? Que son situaciones no hipotéticas, sino como Artificiales. y artificiales, algo artificial, ¿verdad? Como encontrar un ejercicio de modelación, encuentre la ecuación de la recta que involucra la altura del Everest con el Chirripó aquí en Costa Rica, diría en argentino, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, y yo soy más de esa modelación, como vos mencionaste al inicio de la presentación, ¿verdad? Que es una modelación donde se tiene que tomar datos, como cuando alguien que está estudiando el cáncer y es un grupo interdisciplinar, está datos, está interpretando, está leyendo, eso es modelación para mí, ¿verdad? Y que genera bastante aprendizaje. De eso no se hace casi ni en la universidad, al menos que no sea un curso de física o química o biología con laboratorio, ¿verdad? Pero en matemática acá se está centrado totalmente a, ¿verdad? Lo que es lo teórico, y en los colegios ya se da la fórmula tal cual, no se trabaja esa parte. Hablaba con los profesores y de esos 9 profesores dijeron, todos lo dijeron así, Dayana no me deja mentir, qué linda está la situación, qué bonita, aprendí, pero yo eso en el colegio jamás lo haría, se me va el tiempo. Entonces yo le decía a Dayana en ese momento, vea qué curioso, porque dice que se va el tiempo, pero usted está enseñando fórmulas y fórmulas y fórmulas que al final el estudiante no va a aprender, se va a memorizar y al final no aprende, no le queda algo como significativo, interiorizado. Entonces yo prefiero mejor gastar un poquito más de tiempo para enseñar algo de modelación, diciéndole cómo se utiliza la matemática,
que está repitiendo, que va a sacarse un 100 seguramente en el examen, pero que después del examen no se va a acordar de qué fue lo que hizo. Coincidimos y tenemos el mismo problema. Esto de las fórmulas en algún momento se va a acabar con el advenimiento de la inteligencia artificial y toda la tecnología. Estamos en la transición, digo, en cuanto uno caiga en la cuenta que eso no tiene más sentido, va a quedar tiempo libre en la clase de matemática. Ojalá. Ayer estábamos hablando antier, en una reunión que tuvimos acá en la escuela. Somos como 90 profes, 90 o 100 profes acá en la escuela de matemática. Y nos separaron como en grupitos, éramos 10 grupos de 9 personas, 8 por ahí. Y yo les decía a ellos, a un tema que nos gusta mucho, la parte de evaluación, ¿verdad? Cómo ya es hora de cambiar las evaluaciones también, ¿verdad? La matemática, porque estamos preguntando fórmulas. Y yo, no importa, que tengan el celular a mano, que agarren el celular, lo tengan a mano, que si quieren tener la computadora a mano, las tengan, que si quieren tener las notas del curso, las tengan, que tengan todo a la par, pero que el problema que está al frente, sepan cómo interpretar esa matemática que tienen en las hojas, que tienen inteligencia artificial, que tienen en el teléfono, que le puedan hacer preguntas a quien quiera, pero que traten de resolver eso que está ahí, ¿verdad? Que es un problema fundamental. Yo creo que esas serían como las evaluaciones que valen la pena, ¿verdad? Ya empezar a pensar en desarrollar. Gracias. No, gracias a vos, siempre un placer. Pero, le digo al presentador que esos son chistes, ¿cierto? Porque se disminuyen las horas de la clase de matemática y apague y vámonos. Pienso que más bien ahí es que reconfigurarla, ¿cierto? Reconfigurar, ¿cierto? Cambiar la manera de actuar de nosotros como docentes de matemáticas. Quizás esa sería la forma de incluir todas esas variables que están mencionando. La inteligencia artificial, ver la modelación como un proceso, involucrar la interdisciplinariedad en nuestras planeaciones, ¿cierto? Unas planeaciones de clase interdisciplinares. Entonces, pienso que si no nos pellizcamos, pues, de verdad, va a pasar eso. De que se va a ir el tiempo libre ahí en la clase de matemáticas y ¿dónde vamos a estar nosotros actuando? ¿Se acuerda, profesora, para el COVID, la pandemia, que fue una época muy fea para todos? Pero en las noticias en todos los países colocaban el comportamiento de cómo iban los contagios, ¿verdad? De hecho, colocaban ese tipo de funciones como exponenciales, ¿verdad? Hoy fueron 400 los contagiados y vea que ya mañana pasamos a 1600 y toda la gente alarmada, ¿verdad? Se están acumulando, ¿qué son más o qué, verdad? Y vamos a morir, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Entonces, mostran ese tipo de ejemplos y las personas que estaban detrás del televisor no estaban interpretando lo que estaban viendo. Pasa mucho también con estadística, ¿verdad? Que la gente a veces nos quiere vender algo, es que en promedio, claro, pero está dejando de lado un montón de datos ahí importantes y está utilizando el promedio como para no sé, sesgar algo que está detrás de ese número. Entonces, es ser como analítico, ser crítico de lo que me están dando en la matemática, pues quiero analizarlo, ¿verdad? Quiero pensarlo. Entonces, hacia ahí tenemos que ir, ¿verdad? Y no es una tarea sencilla, pero suena divertido. Bueno, muchas gracias. Sobre la primera, modelación y modelización, ¿verdad? Voy a serte sincero. Cuando yo estaba estudiando en México y todo lo demás, de la literatura yo leía ambos, ¿verdad? Y muchas veces eran como sinónimos en esa interpretación. Le preguntaba a los colegas y yo, ¿cuál es la diferencia entre modelación y modelización? Y entre algunos juegos de palabras me trataban de responder, sin embargo no me queda claro. Entonces yo no te quiero hacer lo mismo, ¿verdad? A ese punto yo yo digo modelación en educación matemática y no sé si existe una diferencia con la modelización en educación matemática o si es un juego de palabras o si existe un marco teórico como tal que me descubre algo en modelización y modelación, ¿verdad? Al menos en eso no te voy a mentir, ¿verdad? Ignoro esa parte. Y sobre lo otro, un buen problema, yo cuando estuve, vamos a ver, yo llevo un curso de física que, bueno, lo aprobé, pero cuando tuve la oportunidad de estar con Michelle Artic, me decía ella, en una estancia que pude hacer con ella, me decía ella, es que eso ya lo tienes que plasmar en una situación didáctica, ¿verdad? Que es que hablan de situación didáctica, utilizando la ingeniería didáctica como metodología.
colaborativa en ese momento, porque estaba ya trabajando con otros profes. Entonces ella me hablaba de varios problemas. Cuando me enfrenté a entender esos problemas como circuitos eléctricos, o sea, me tomó muchísimo tiempo, y que ahora sí, como que voy a entender qué es una resistencia, qué es un capacitor, o cuando yo estaba con el vaciado de recipientes y hablaba con un ingeniero químico, me acuerdo muy bien, yo le decía, es que ocupo una fórmula que me ayude a comprender el problema de este vaciado de recipientes. Yo tengo el recipiente acá y tengo un agujero, se está vaciando, entonces, ¿cómo yo puedo modelar eso con una ecuación diferencial? Y me impactó el ingeniero químico porque llegué a hacer, vamos a ver, consideremos acá la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial, tenemos que en ese punto, empezó a rayar y rayar. Dice, por otro lado, tenemos que el orificio tiene tantas dimensiones, que el recipiente tiene tantas dimensiones, que el agua que sale es la misma que disminuye, aquí obtenemos una igualdad, despejamos por acá, aquí sale la ecuación diferencial. ¿Y yo qué hizo, verdad? Eso me costó mucho entenderlo después, ¿verdad? Porque yo me quería tomar el tiempo de, ahora sí, quiero discutir sobre eso que me está dando la persona ingeniera, ¿verdad? Que cómo fue que planteó esto, ¿verdad? Que no solamente es, como dice Mabel, el problemita y luego te doy la formulita. Y en el campo que a mí me gusta en particular, que son las ecuaciones diferenciales, pasa mucho eso. Y es más, ya ni las aplicaciones se ven en los cursos, porque sea fórmula, fórmula y fórmula, ¿verdad? Mejor me voy con variables separables, con sustitución, con factor integrante, y se ven el montón de métodos, Laplace, y si puedo meter ¿cómo es? Series de Fourier, mejor, ¿verdad? Es teórico, pero se deja de lado las aplicaciones y la visualización de algo que nos puede ayudar a comprender el mundo, ¿verdad? Al menos el determinista, un poco el mundo determinista. Entonces, encontrar un buen problema yo creo que es como tener sensibilidad a conocer un poco de otros campos, como la química, la biología, la física, y decir, muy bien, voy a entender, pero también voy a discutir sobre eso que yo quiero comprender. O sea, no le voy a tener miedo a no entender, sino que voy a hacer preguntas, y son preguntas humanas, ¿verdad? Quiero entender cómo es el ejemplo de la rampa, qué problemas están involucrados, cómo es la velocidad, cómo determino yo esa función, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones. Y valerse de simuladores que le ayudan a uno también a comprender cómo se construye esos criterios de funciones o eso que se está modelando. Sí, yo pensaba en la pregunta de modelación y modelización, para mí son lo mismo, es una cuestión de traducción. No gastaría un minuto en dilucidar nada sobre eso porque hay cosas más interesantes para hacer. No sé cómo ves vos, Rodolfo, la gente o los profes que ven la modelización como de una instancia de aplicación. Entonces, te doy todo igual que antes, explico todas las técnicas, todos los métodos y ahora te pongo el problemita para que uno modele, usando algo de lo anterior. Eso para mí es otro de los engaños. Digo, un engaño era el ejercicio, que yo le digo ejercicio, que ya viene modelizado, que ya te trae la fórmula, que trae toda la simplificación de todo, y este otro es un riesgo que me parece que se ve mucho, al menos por acá, un profe que hace lo común, lo de siempre, la clase tradicional, y hacia el final pone un problemita diciendo que está trabajando sobre la modelización y es una franca aplicación de lo que hizo antes. Exacto, sí. De hecho, la doctora Gisela Montiel en Sinvestaf, ella hacía esa pregunta, la misma que estás haciendo, ¿verdad? Yo creo que hay una diferencia entre modelación, cuando lo vemos como una aplicación, ¿verdad? En la literatura, y la modelación como tal. Porque la modelación es justamente eso, de tratar de buscar, indagar, mira qué comportamiento se da acá, cómo se comporta esto, tomar datos, todo eso, ¿verdad? Que son como decía, bueno, desde el enfoque teórico, ¿verdad? Un montón de acciones que vienen en la cabeza, que voy a hacer, que hay un montón que tal vez no van a servir, pero algunas ordenándolas me van a ayudar a comprender el fenómeno y a buscar, indagar. Para mí eso es modelación, el tomar datos y todo eso. Pero aquello que aparece en los libros de texto, que es algo que se reproduce mucho, ¿verdad? De que esa es la formulita tal cual. O sea, ya a mí es como una aplicación y cae otra vez en que se le fue todo el sentido a lo que una modelación podría explotar en esa persona, ¿verdad? Porque, veamos, si me dan la formulita y todo, se me fue el hecho de observar.
que es algo que es tan humano, ¿verdad? En nosotros. Yo estoy observando un cambio y en esa observación del cambio yo voy a empezar a comparar datos y es algo que me permite a mí como de construir conocimiento matemático. En cambio, me dan la formulita, ya no observé nada, ya no comparé datos y simplemente voy a obtener una solución que voy a interpretar con el problema y ya. O sea, se va todo el chiste, es como me hicieron un gran spoiler a esa película que yo quería, ¿verdad? Yo considero con respecto a las dos preguntas, bueno, la primera, apoyo lo que dice el profesor Rodolfo y la profesora Mavi. Con respecto a la segunda, es que cuando estamos dándole esa mirada, ¿verdad? Esa modelación, uno habla de la modelación, la que uno ve con una mirada de una matemática aplicada, ¿cierto? Y la otra que uno tiene que ver, ¿cierto? Desde el punto de vista es en educación matemática, ¿verdad? Cómo se está mirando y cómo se está llevando a cabo esa modelación en los procesos del aula. Entonces es ahí donde también uno tiene que analizar, ¿verdad? Se está viendo como un proceso, como lo compartía la diapositiva el expositor Rodolfo. Se está viendo como un proceso, pero ya uno tiene que mirar, ¿verdad? Bajo qué dominio de investigación lo estoy haciendo, ¿verdad? Y tener en cuenta que de acuerdo a eso, pues hay muchas perspectivas que le permiten darle un trabajo como proceso a esa modelación. Ahí involucra mucha diversidad de factores. Estoy hablando de educación matemática, ¿cierto? Entonces, cuando ya yo lo delimito el problema porque estoy trabajándola, usándola para una clase de ecuaciones diferenciales, yo tengo que cranear y configurar mi clase ya cuando lo estoy haciendo en el aula, en la escolaridad, en la secundaria, en la media. Entonces, ahí es donde tiene uno que darle de todas maneras esa mirada, ¿verdad? Al concepto de la modelación, cómo llevarlo a cabo. Hasta Colombia y también hasta Argentina. Espero que estén muy bien y siempre es un placer verles, ¿ah? Que la virtualidad siga habiendo en ese tipo de momentos. Nos vemos. Gracias, muy buena presentación. Gracias, encantado de verte de nuevo, Rodolfo. Igualmente, Tulio, un fuerte abrazo. Esperemos vernos pronto. Vale, gracias por colaborarnos.